Bueno, ahora sí vamos a dar inicio al curso y bueno, pues esta va a ser nuestra primera clase y formalmente le voy a dar la presentación al curso. El curso se llama La Sana Doctrina y es bueno el curso que nos corresponde en este trimestre, o sea, está programado para hacer en 3 meses o quizás un poquito menos de tiempo. Y bueno, pues vamos a invertir, ¿verdad? Miércoles con ayuda del Señor, de 7 a 8, un poquito más si es necesario, un poquito más de tiempo para cubrir este contenido, ¿sí? Este es el contenido de el curso. Entonces ya esta información, hermana, está en este folder que tiene usted a la mano, ¿verdad? En la página 1 de inicio tenemos la evaluación diagnóstica y se la voy a presentar aquí. Aquí está en la pantalla la evaluación que vamos a tener para este curso, ¿ok? Son 18 preguntas y ahorita ya las vamos a empezar a contestar. Lo vamos a hacer conversando para saber cuánto sabemos y cuánto desconocemos. Bueno, entonces el primer tema de hoy es el valor de la doctrina. Si avanza en su libro, hermana, va a ver que en la página 2 está el contenido, ¿sí? Y la clase número 1 se llama el valor de la doctrina. Una vez más lo voy a poner aquí en la pantalla. Ahí está, mire, ¿sí? Número 1, vamos a empezar por reflexionar qué tan valiosa es la doctrina según la Biblia o según también lo que nosotros pensemos. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. El segundo tema es la Torá, que significa la ley de Moisés, o que también se traduce como la enseñanza, ¿sí? Porque desde aquí vamos a establecer bien los fundamentos. Esa es la enseñanza como la primera instrucción, ¿ok? Vamos a explicar por qué. El tema número 3 es la doctrina de Yeshua, expresando el nombre de Jesús en hebreo. Es nuestra autoridad, ¿okay? Vamos a establecerlo claramente por qué todo lo que Jesús enseñó y todo lo que Jesús transmitió a través de sus parábolas es el viento, hermana, es el viento nada más. A través de sus parábolas, a través de sus enseñanzas, a través hasta de los milagros también que realizó y todo lo que fue instruyendo a sus discípulos, es nuestra máxima autoridad. Sus palabras, ¿verdad? Como nuestro maestro y nosotros sus discípulos, es nuestra autoridad. Y lo que él dice para nosotros es verdad. Y es verdad, ¿ok? Luego, la enseñanza, la clase número 4 es perseverando en la doctrina. Ahora, una vez que el Señor ha dejado su enseñanza, ahora vamos a escuchar a los apóstoles. Vamos a ver qué dicen los apóstoles con respecto a la doctrina, ¿sí? Y de ahí vamos a continuar con la doctrina de Pablo a los gentiles. También vamos a reflexionar sobre qué dice Pablo de la doctrina y qué entendía Pablo sobre la doctrina. Bueno, entonces en la clase número 5 vamos a contemplar, según lo que dice Pablo, de la enseñanza. La clase número 7 ahora debe ser parte de este curso, de poder entender mejor qué es la falsa doctrina, porque si nosotros logramos empezar a identificar aquello que no es una sana doctrina, o aquello que es un error, o es falso, entonces vamos a confirmar lo que es verdadero, ¿sí? Por eso vale la pena primero empezar por considerar qué entendemos por doctrina, qué hemos aprendido y qué necesitamos aprender. Y, ¿verdad? También después contrastarlo con aquello que no lo es, para que quede bien establecido y nosotros mismos quedemos convencidos de que estamos aprendiendo lo que debemos aprender. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí está. Estamos en la primera página y ahora vamos a responder
a este sencillo cuestionario, porque el curso comienza con una pequeña evaluación. Le voy a dar lectura a las preguntas y si ustedes gustan pueden contestarlas en este momento o vamos a contestarlas oralmente y ya después puede quedar de tarea o pueden ustedes ir a la par anotando. Quiero sus respuestas, ¿verdad? Quiero escuchar más o menos qué ideas tenemos y cuando nosotros llevemos el curso vamos a confirmar si estamos acertados según los textos de la Biblia, según los fundamentos de la enseñanza, ¿sale? Entonces, por favor, lo primero que hagan es que en la hoja 1 pongan su nombre y pongan la fecha de hoy. Hoy es 9 de marzo del 2016. Aquí tengo lapiceros. Aquí hay... Bueno, vamos a ver si es posible aumentar el tamaño de esto. Sí es posible. Está corriendo un poquito de aire, ¿eh? Sí. 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 Sí, ya estabas aquí encaminada. Sí. Y ya se había detenido un poco el aire, pero volvió a correr el aire. Sí. Muy bien. Ok, entonces vamos a responder a las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué entiendes por sana doctrina? ¿Qué es para ti la sana doctrina? Si quieren contestarlo o si lo hacemos entonces conversado, lo hacemos en conversación. Ok, vamos a ir participando uno a uno lo que ustedes quieran responder. No, aquí el asunto no es si está bien o está mal, sino primero cuánto conozco, ¿verdad? A ver, empecemos, hermana Carmen. Usted quisiera decirnos qué es la sana doctrina. Es lo que está escrito en la Biblia y a la vez nosotros vivirlo. Bien, a ver, hermana Lidia. Sí. Sí. Correcto. Ok. Bien, muy bien. Entonces, resumiendo lo que explicabas, la sana doctrina es la doctrina original. Es la que proviene de Dios, la enseñanza que proviene de Dios, que por diferentes cuestiones, una podría ser el paso del tiempo, se fue poco a poco desviando de su originalidad y perdió ese carácter de original y verdadero y se transformó, ¿no? Por eso surgió una doctrina enferma, una sana, una enferma. Ok, a ver, Jaciel, ¿qué es la sana doctrina? La enseñanza que viene de parte de Dios. Muy bien, ahí tenemos una primera respuesta y tenemos unas ideas. Pregunta número 2, ¿por qué debemos tener una sana doctrina? Hermana, ¿por qué debemos tener una sana doctrina? Muy bien, sí, porque Dios quiere que nosotros disfrutemos la sana doctrina y tengamos cuidado del error. Muy bien, hermana.
Claro. Bien, correcto, sí, sí, así es, ¿verdad? Todos queremos, o todos, como decías en un principio, sin tener la certeza o sin haber investigado o ahondado más a fondo si es correcto o no, pero todos creemos tener la verdad, o dicho en otras palabras, la sana doctrina, ¿no? Y a partir de nuestro punto de vista, contemplamos a lo demás como si verdadero o falso, ¿no? Según como lo veamos. Pero sí, es cierto que necesitamos nosotros tener una sana doctrina, porque de esa manera podemos agradar a Dios, y creo que no estaríamos dispuestos a aceptar algo que no es verdadero como verdadero, ¿verdad? No estaríamos, después de la experiencia que hemos tenido en la vida y en relación con Dios, no estaríamos dispuestos a tomar algo que no creyéramos que fuera verdadero. Jaciel, ¿por qué? Porque Dios quiere que sepamos. Bueno, pregunta 3. ¿Por qué es valiosa la sana doctrina? ¿Por qué se debe de considerar valiosa? Muy bien, de acuerdo. No lo recibas. De acuerdo. Ok. ¿Sí? Siempre he estado ahí. Jaciel, porque nos enseña el camino de Dios, el camino correcto. Ok, pregunta 4, ustedes van respondiendo bien. Pregunta 4, ¿qué es la Torah y qué significa la palabra Torah? Hermana, ¿recuerda? ¿No? A ver, hermana. Torah significa instrucción. Torah significa instrucción. ¿Y qué es? Ok, representa los 5 primeros libros de la ley de Moisés, ¿verdad? Esa es la instrucción. ¿Qué es? Dados a Moisés, sí. Es la Torah, entonces es los 5 primeros libros de Moisés, siendo muy específicos, pero generalizando, implica la palabra de Dios. Significa la palabra de Dios. Ok, y es la instrucción en el sentido literal. Es la orientación, la instrucción, la enseñanza. ¿Sí? Esa palabra es clave, porque si hablamos de sana doctrina, estamos diciendo una sana enseñanza. Jaciel, ¿algo más? Ya está la respuesta, ¿no? A ver, ahora empezamos contigo. Jaciel, ¿de qué trata la Torah? ¿Cuál es el origen del pueblo judío? ¿Bien? ¿De qué trata Torah? Excelente. ¿De qué trata la ley de Moisés, hermana? Ok, los mandamientos de Dios, la historia del pueblo de Israel, la creación del mundo, Adán y Eva, y ahí continúa la historia. Muy bien, pregunta número 6. ¿Por qué decimos que la Torah es nuestra primera instrucción? ¿Quisieras contestar esto, Lidia?
Es la única instrucción. Ok. ¿Sí? Ok. No puso otra, claro. Ok, bien. Tú corregirías esta expresión de la primera instrucción por la única, ¿no? Porque decimos que la Torah es la única instrucción o enseñanza. Ok, vamos a la pregunta 7. ¿Qué lugar tiene la doctrina de Jesús o la doctrina de Yeshua en nuestra fe? A ver, hermana, ¿qué lugar tiene la enseñanza de Jesús en nuestra fe? Ok, ¿cómo sería entonces el lugar? ¿Qué lugar tiene el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o cómo es? Primer lugar. Perfecto, correcto, ¿verdad? Algo que nosotros necesitamos a aprender es exactamente esto que acabamos de escuchar ahorita, hermana. La respuesta que la hermana tuvo y la respuesta que usted tiene. El saber darle a la instrucción, la enseñanza de Jesús, nuestra prioridad. Pero ¿dónde está el punto del hecho que la ley de Moisés o lo que decía la hermana Lidia, la Torah es la única instrucción porque el Señor enseñó eso? Ese es el punto que vamos a conectar, ¿sí? Ese es el punto donde quedamos desconectados. Ese es el punto donde crecimos con una idea diferente. Ese es el punto donde nosotros entendimos algo distinto y por eso es que la doctrina teológica que hemos comprendido no del todo ha sido correcta. Y vamos a explicarlo muy bien, hermana, porque esto no es un asunto muy simple. Es algo muy delicado, es muy complejo. Pero si nosotros solo nos dejamos guiar por lo que la Biblia nos enseña, vamos a comprender claramente cómo es que el Señor, ¿verdad?, en su enseñanza no desechó lo que desde el principio se estableció, ¿verdad?, con lo que comenzó, ¿sí?, y con lo que continuó hasta el final. Vamos a colocar cada cosa en su lugar para que entonces podamos hablar verdaderamente de que nosotros tenemos una sana doctrina, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos bien. Pregunta número... ¿En qué pregunta nos quedamos? Ok, pregunta número 7. Bien, aquí voy a bajar la presentación para... Ahí estamos. Pregunta 7. ¿Qué lugar tiene la doctrina de Jesús en nuestra fe? Ya la contestamos. Pregunta 8. ¿A qué nos referimos con la doctrina de Jesús o con la doctrina de Yeshua? A ver, Jaciel, ¿a qué crees que se refiere cuando se habla de su doctrina? A lo que él quiere que hagamos. Bueno, ¿qué opinas, Lidia? Ok. Ok, ya no sería sana. Esa es la clave. Muy bien. Ok, vamos aquí. Número... Hermana, ¿usted qué opina? ¿A qué se refiere? ¿De qué trata la doctrina de Jesús? ¿Algún punto? ¿O ahí va bien? Lo vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Vamos a ahondar en todas esas preguntas. Entonces vamos a avanzar. Vamos a la pregunta 9. ¿Qué hacían los discípulos de Yeshua una vez que él ascendió a los cielos? ¿Quién quisiera contestar? ¿Qué hacían, hermana Carmen? ¿Qué hicieron cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos? ¿Qué hicieron sus discípulos? ¿Sí? Les encargó buscar en ayuno y oración. Perfecto. Hermana Lidia.
¿Qué hacían los discípulos una vez que el Señor resucitó? Muy buena respuesta. Lo mismo que vieron que hizo el Señor, lo mismo hicieron ellos. Ok, Janet, ¿qué crees que hacían los discípulos después que resucitó el Señor? Reunirse, oraban juntos. Ok, Jaciel. Hacían discípulos, ok, bueno. Pero hay un versículo que lo vamos a ver donde claramente dice que perseveraban en la doctrina. ¿Se acuerdan? En Hechos 2 dice que estaban unidos, compartían el pan y perseveraban en la doctrina. Ahí ese texto es clave. Y entonces, si nosotros logramos recorrer la Biblia y llegar a ese punto con todo lo que ellos han aprendido, vamos a ver claramente en qué consiste la sana doctrina, ¿no? O qué dice la Biblia que ellos enseñaban, a que ellos decían, qué hacían y qué no hacían. Bueno, seguimos. Pregunta número 10. Ahora, ¿cómo se conecta la doctrina de los apóstoles con lo anterior? O sea, voy a replantear la pregunta. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Janet, ¿cuál crees que era la doctrina de los apóstoles? Quien quiera contestar, vamos a ayudar a Janet. La enseñanza de Moisés era la doctrina de ellos. Ok, hermana, ¿usted tiene otra opinión, algo más que mencionar? Claro, ¿verdad? Por lógica se entiende que los discípulos aprendieron del maestro y el maestro les encargó enseñar lo que él les enseñó. Y si él les enseñó bien, entonces él les debió de enseñar correctamente las escrituras, porque siempre citó las escrituras y obviamente entonces les enseñó sobre la ley de Moisés, ¿no? Ahí está la conexión. Entonces Moisés dijo, ¿verdad?, que vendría otro profeta como él, el cual debían de oír. Vino el Señor, él era el profeta, el enviado, y entonces les enseña. Ahí está la conexión, hermanos. Ahí está la conexión, que la Torah, ¿verdad?, es enseñada por Jesús y es reproducida una vez más por los apóstoles. Ahora, ese asunto es sencillo. El asunto complicado es el asunto de cuántas interpretaciones tiene la Torah. ¿Ok? Cuántas diversas interpretaciones tiene la Torah, con lo cual, por eso deseamos que la interpretación de Jesús o la enseñanza de Jesús es nuestra prioridad. En el sentido que él entendió y él interpretó la Torah según lo que nos relatan los evangelios, porque los evangelios son la pieza clave que nos van a ayudar mucho a comprender las palabras de Jesús, ¿sí? Totalmente de acuerdo en que la instrucción de Jesús es la instrucción de la ley de Moisés, pero la interpretación de Jesús no correspondía a la interpretación de los fariseos, no correspondía ni siquiera a la interpretación de los saduceos. En algunas cosas coincidentes, sí, pero en algunas otras cosas había diferencia. Por eso es que el Señor Jesús, como maestro de la Torah, como rabino, no quedaba ni en la escuela de los fariseos, de los saduceos, ni en la escuela de los esenios, ni con con ninguno de ellos. Realmente él, como Mesías, estaba dándole el sentido a la escritura. Por eso dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil, y cuando la Biblia habla sobre su yugo, habla sobre su interpretación de la Torah, ¿sí? Y como Mesías, él viene a darle el sentido apropiado a la escritura. Por eso muchas ocasiones en Mateo 5, 6 y 7, que son los pasajes que la mayoría a la hora de estudiarlos dice es el discipulado de Jesús, la enseñanza. Él va citando, ¿verdad?, lo que oíste por los antiguos y qué sentido se le dio a la escritura, pero él vino a darle la interpretación correcta. ¿Sale? De eso vamos a platicar más adelante. Ahorita ya vamos poco a poco tomando un poquito más de idea. Seguimos con la pregunta número 11. ¿A quiénes es predicar el mensaje del Evangelio de Yeshua? ¿A quiénes? ¿Para quiénes es? ¿Para quién es el mensaje del Evangelio? ¿Quién guste? ¿Para quiénes? Para todos, ¿verdad? Claro, para todos es el mensaje del Evangelio.
eso tiene una implicación muy grande. Tiene una implicación muy grande porque desde el principio Dios dio la Torá para todos. Pero en el Sinaí, los habitantes de la tierra que oyeron la voz del Señor rechazaron la gracia de su palabra, de recibir la revelación de la palabra, pero el pueblo de Israel la aceptó. ¿De acuerdo? Ahora viene el Mesías, el Hijo de Dios, da el mensaje del Evangelio, y una vez más el mensaje del Evangelio es para todos. Pero entonces el mundo entero tiene la posibilidad de aceptarlo o de rechazarlo. ¿Sí? Bueno, vamos adelante. Pregunta número 12. ¿Quién era el rabino Saulo de Tarso? ¿Quién guste? ¿Quién era? Deme. Él era fariseo de fariseos, o sea, su abuelo, su papá, y ahora él pertenecía a la secta de los fariseos. Muy bien. ¿Algún otro dato importante? ¿Sí? Ok. De Israel. Ok, muy bien. Buenas noches, adelante, pásenle, buenas noches. Cuidado, es el ruido de la lámina, no hay problema. Si gustan sentarse, bienvenidos a la clase. Sí, bienvenidos a la clase. Ese es el estudio sobre, estamos apenas comenzando. Es un estudio sobre sana doctrina. Y pues bueno, sean bienvenidos. Ojalá y les guste el estudio y pues se quieran adentrar más, quieran buscar más del Señor y aprender, ¿verdad? Si es que es el comienzo o un reinicio en cuestiones de fe, pues es la mejor oportunidad. Créame lo que sí, llegaron al mejor lugar con la ayuda del Señor. Su servidor, soy el pastor Jorge Luis Martínez, y soy maestro, ¿verdad? Y soy pastor, y con mucho gusto puedo resolver la mayoría de sus dudas porque no lo sé todo, ¿sí? Ya hay cosas en las que solo el Señor podrá responderles más adelante, pero tengan la tranquilidad, la confianza de que podremos hablar de muchos temas y que todas las dudas o las preguntas son bienvenidas y que no necesariamente tendríamos que estar totalmente de acuerdo en todo lo que pensamos, pero sí cuando menos en lo más elemental, ¿ok? Así que les voy a entregar el material que tenemos aquí. Lo pueden abrir, lo pueden ver. Estamos en la primera parte, es la página, la primera hoja de este folder. Hay un pequeño cuestionario que estamos resolviendo oralmente, ¿sí? Estamos exponiendo nuestras, lo que tenemos de conocimiento, más que nuestro punto de vista, no, lo que tenemos de conocimiento, para que cuando ya abordemos cada tema, clarifiquemos y diga, bueno, yo sí lo entendía bien entonces, ¿no? A la luz de este versículo bíblico, a la luz de este pasaje lo entendí bien, o yo no sabía que también existía esta información, no la tenía a la mano, pero ahora ya la comprendí. ¿De acuerdo? ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces ya estamos, miren, en la pregunta número 12, no, perdón, en la pregunta número 13. Sí, estamos en la pregunta número 13. Dice así, la pregunta número 13, ¿por qué es tan complicado entender en ocasiones las enseñanzas de Pablo?
quienes hemos estado por algo de tiempo en el camino del Señor, pues hemos escuchado muchas cosas, hemos leído muchas cosas, hemos aprendido mucho. Pero solo quiero hacer una aclaración. Si hermanos, si ustedes comienzan, no hay problema, van a ver que escuchando van a absorber bastante información, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir haciendo las preguntas como veníamos. Dice, ¿por qué es tan complicado en tener ocasiones las enseñanzas de Pablo? ¿Quién quisiera opinar? ¿Quién quisiera decirnos por qué? Ok, es decir, que es difícil de pronto comprender con claridad las enseñanzas de Pablo transmitidas en las cartas del Nuevo Testamento porque están descontextualizadas. Eso significa que tratemos de entender con nuestra forma de pensar como mexicanos un libro que tiene pensamientos judíos, ¿sí? Un libro que contiene conceptos, palabras, términos, usos y costumbres muy propios de su lugar. Como hemos dicho aquí, no cualquiera entiende cuando cantinfleamos, porque si no conoce a Cantinflas, si no sabe cómo habla Cantinflas, no va a entender absolutamente nada. Pero nosotros que crecimos viendo las películas y escuchando cómo cantinfleaba y medio decía una cosa y no decía nada, nosotros lo entendemos, sabemos que es como una clase de broma, ¿no? Como una clase de explicación que no dice nada. Pero otra persona no va a entender qué es cantinflear. Necesita entrar en nuestra forma de pensar como mexicanos y observar y decir, ahora ya sé por qué hablan así, ¿sí? Ahora ya sé por qué se usa esta. Lo mismo es en el idioma de la Biblia, igual es en el idioma de la Biblia. En el idioma de la Biblia hay palabras y términos que tienen que ser entendidos desde su propia cultura, la cultura hebrea o judía. Entonces cuando nosotros lo entendemos desde ahí, el panorama se aclara y ya entiendo por qué se decía así o por qué dice esto, ¿sí? Y nos ayuda bastante. Bueno, vamos a continuar. La pregunta número 14, ¿cuáles fueron las doctrinas expuestas ahora por Pablo a los gentiles? ¿Me pueden decir la respuesta que primero se les venga a la mente? A ver, Jaciel, ¿cuál sería una de esas enseñanzas? Porque la palabra doctrina quiere decir enseñanza. ¿Qué enseñanza sabes tú que Pablo le enseñó a los no judíos, a los gentiles? Bueno, ahí sí no, porque esas son cartas. Dirías tú que les enseñó lo que dice allí, les enseñó lo que dice allí, pero las cartas fueron transmitidas por escrito. Bueno, hermana Carmen, ¿alguna enseñanza de Pablo que usted haya aprendido? Bueno, hay muchísimas cosas. Janet, ¿alguna enseñanza que tú hayas aprendido cuando lees las cartas de Pablo? ¿Algo que recuerdes? Bueno, a ver, vamos a ordenar las ideas. Claro, no, vamos a ordenar las ideas, porque lo que ha sucedido en el caso de los sacerdotes es una interpretación de lo que Pablo decía con respecto al tema del matrimonio, más no precisamente es que ellos se hubieran entendido correctamente. Hay algunas ideas con respecto a Pablo, porque Pablo aborda el matrimonio. Una de esas ideas que puede ser muy real es que Pablo fue viudo.
¿sí? Que enviudeció muy joven y ya decidió no volverse a casar y dedicarse al servicio del Señor. Por eso es que hablaba, ¿verdad?, que si alguien se casa hace bien, pero si no se casa y sirve a Dios, hace mejor, porque se evitan los conflictos y la aflicción de este mundo. Pero si alguien está casado, entonces tiene que dedicarse a su familia y en la medida que pueda también servir al Señor. ¿Ok? Bueno, ok, podría ser uno de esos temas que habla Pablo, el matrimonio, ¿no? Hablar del matrimonio y todo eso está bien. Hay muchos más temas, aquí los vamos a conocer. Aquí vamos a conocer cuáles son esas doctrinas o ese cuerpo de doctrina o cuerpo de enseñanza que se comunicó vía oral y vía escrita y pasó con su pureza tal cual, sin error, se transmitió generación en generación, ¿verdad? Y así en la iglesia del Señor se siguió difundiendo y debía permanecer así. Por eso es que vamos a llegar a las preguntas de qué no es doctrina. Vamos a la pregunta número 15. ¿Contra qué cosas intentaba Pablo proteger y prevenir a la congregación de Yeshua? Yeshua es el nombre hebreo de Jesús, ¿ok? Aquí le estamos anotando su nombre en hebreo, que significa Jesús. Si ustedes quieren ahí ponerle entre paréntesis Jesús, está bien. Entonces, ¿contra qué cosas intentaba proteger? ¿Tienen alguna idea? ¿Contra qué habría que cuidar cuando Pablo empezaba a predicar? ¿De qué se tenía que cuidar? A ver, de la falsa doctrina, ok, bueno. De la falsa doctrina. ¿Sí? Ok. Ok, sí había muchos enemigos alrededor. ¿Algo más? Hablando de la comunidad también, como judíos que son, hay hay 600 en los cuales se prohíbe comer el cerdo, ¿no? Y para el judío no era cosa de repetir de lo que ya sabía. Por ejemplo, si yo sé que iba a ser una ley de México, por ejemplo, que será, no sé, la ley, pero entonces quisiera saberlo porque no las pedimos, tenemos que honrar la que tenga una bandera, que no podemos meter la camiseta, vamos a poner eso. Pero como judíos ellos se sabían bien que no tenían que comer. Yo no tendría que decir si tú fueras judío por ejemplo, ¿sabes? Eso ya lo tenía bien atención, ¿no? Pero sí había cosas para los gentiles que les había puesto cosas como no comer ahogado, no comer un sacrificado a los ídolos, guardando de la idolatría, eran mandamientos al principio, ¿no? Vamos con calma, no vamos a aventar todos los mandamientos de Cristo, vamos con calma para que vayan aprendiendo, ¿no? Muy bien, ok, está bien. Entonces, aquí en esta clase vamos a explicar cuáles eran los peligros cuando el evangelio se comenzó a difundir desde la tierra de Israel y luego alcanzó a los no judíos. Y qué peligros había, ya mencionaron algunos de ellos, como por ejemplo que el paganismo, las ideas del mundo se infiltraran con las creencias
y surgiera otro tipo de entendimiento, y ahí es donde la doctrina se enferma, ¿verdad? En el caso de los gentiles, en el caso de los judíos igualmente, ¿verdad? Acerca de quedar persuadidos de que el hecho de ser parte del pueblo de Israel ya no tendría ningún sentido. Pero además también había otro peligro, aquellos que venían con las obligaciones rabínicas, deseando volver a imponerlas otra vez en aquellos que ya no tenían la obligación de la observancia de las tradiciones rabínicas. Hechos capítulo 15, cuando está, ¿verdad?, un grupo tratando de persuadir a los no judíos de la circuncisión, y ahí se arma un tema doctrinal muy polémico, ¿no? Entonces, vamos a verlo, en esta clase vamos a ver esos puntos. Vamos a la pregunta número 16. ¿Qué creen que es falsa doctrina? ¿Qué consideran? ¿Ustedes podrían decirme qué idea tienen como falsa doctrina? Ok. Surge una doctrina que no es la adecuada. Ok. Entonces, falsa doctrina es una doctrina que no está ni bien sustentada en la Biblia, que contiene cosas que originalmente Dios no dio, Dios no dijo, pero que de pronto a alguien se le ocurrió decir que eso también era de parte de Dios, ¿no? Y finalmente empezó a surgir. Y de este punto nos vamos a dar cuenta que hay una gran cantidad de cosas que el Nuevo Testamento y toda la Biblia nos previene para identificarla. Vamos a tener una clase para explicar qué es la falsa doctrina, pero qué dice la propia Biblia, qué dice con respecto a eso. O sea, nosotros primero cómo diferenciar, cómo decir esto no es parte de la buena doctrina, esto es falsa doctrina, y luego qué tengo que hacer si eso, ¿verdad?, si eso trata de persuadirme o de desviarme de la sana doctrina. Bueno, terminemos este cuestionario. Dice la pregunta 17: ¿cómo reconocer la sana doctrina de una que no es? ¿Cómo reconocerías? ¿En base a qué? ¿Qué podría ser? ¿En una palabra, sí, hermana? Muy bien. Algo que no está conforme a la Biblia, ya yo puedo empezar a decir, eso no tiene fundamento. ¿Algo más? Si va en contra de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces diríamos, no, porque Dios no se puede contradecir. Él dejó su palabra escrita y Él no va a pedir algo que va contra su propia palabra. Muy bien. ¿Sí? Ok. Y ahí abajo. Ok. Así es. Ok. A la palabra. Ok. Ahí está una clave importante. ¿Cómo reconocer que algo no es una sana doctrina o no viene de Dios? En la escritura. Entonces,
es tan importante que nosotros tengamos un buen conocimiento de la Biblia, porque si nosotros conocemos la Biblia, entonces de esa manera estamos protegidos para evitar escuchar o atender a algo que no está fundamentado en la Biblia. Si tú sabes que está en la Escritura y conoces la Escritura, vas a poder entonces evitar muchos de esos problemas. ¿Cómo prevenir el desviarse? Pues ya lo dijimos, ¿verdad? Ahí está. Ya con esto concluimos. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea yo les voy a pedir por favor para la próxima clase que ustedes contesten ese cuestionario, ¿ok? En sus propias palabras, o si gustan consultar con alguien más que les ayude. ¿Por qué? Porque lo que ahorita ustedes perciben como no sé qué, como que es, de eso se trata. Eso es lo que vamos a aprender aquí. Eso es un pequeño resumen de lo que vamos a explicar y de lo que vamos a ampliar más adelante. Bueno, ahora sí, vamos a ver la presentación. Ok, repito una vez más, si avanzan a la hoja número 2, en la hoja número 2 tenemos el contenido del curso, ¿sí? Este curso tiene 7 clases. Esta es la primera clase y ya casi vamos a completarla, ya casi vamos a concluirla. No sé qué hora será, ahorita me dicen qué hora es, pero les muestro el contenido. El contenido es primero valorar qué tan importante es, gracias, ya casi concluimos, qué tan importante es la sana doctrina. El punto número 2 es lo que deseamos al inicio, la Torah, que significa instrucción y que son los primeros 5 libros de la Biblia, como la primera instrucción o como el punto de partida, ¿ok? No diciendo que se sustituye, sino desde aquí comienza la historia de la enseñanza. Si se puede hablar de enseñanza de Dios, desde aquí tenemos que empezar. ¿Quiénes fueron enseñados? ¿Qué les enseñó Dios? ¿Qué habló Dios? ¿Qué escribió con su dedo? Con el dedo de Dios, ¿qué se escribió? La lección número 3 es la doctrina de Yeshua. Jesús es nuestra autoridad. ¿Qué enseñó Jesús? Para eso hay que saber qué enseñó, cómo vivió, qué hizo, de tal manera que comprendamos Él, que es el Maestro y nuestro Salvador y nuestro Señor, qué nos dejó, qué debemos de aprender nosotros como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, qué debemos de saber. Número 4, perseverando en la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque tanto Pedro como Pablo, como el resto de los discípulos, siguieron enseñándole algo a la gente, y entonces es importante saber qué les enseñaban. Vamos a tomar un pequeño momento para revisar los textos de la Biblia, y lo que la Biblia nos dice que enseñaban ellos es lo que vamos a entender nosotros con toda claridad, que forma parte de la doctrina. Clase 5, perdón. Ahora viene Pablo, la doctrina de Pablo a los gentiles, porque una vez que Pablo, ¿verdad?, tiene un encuentro con Jesús, hay algo que cambia en él, y él empieza se convierte en el apóstol, ¿verdad? Y anuncia a Jesús y predica a Jesús donde quiera que él va, y él va enseñando. Y Pablo nos dejó 13 cartas. Entonces, aunque no vamos a leer eso, no vamos a leer todo eso, ¿verdad? Lleva mucho tiempo, pero sí vamos a hacer un resumen en una clase de qué se trata la enseñanza de Pablo. La última clase es qué es falsa doctrina, lo que deseamos hace un momento, y vamos a concluir el curso con un repaso. También vamos a terminar con una evaluación muy sencilla para que tú puedas saber cuánto aprendiste en este curso. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario, algo más que quieran añadir? ¿No? Bueno, entonces por favor pasen a la página número 3. Vamos a la página número 3, clase 1. Dice ahí, texto para memorizar. Como convenimos al inicio de este curso, mencionamos que íbamos a memorizar textos de la Biblia. En otro estudio estuvimos leyendo cada uno de nosotros un libro sobre la vida cristiana, diferentes temas. En este curso no vamos a leer un libro. Lo que vamos a hacer es llevarnos de memoria un texto para memorizar. Significa que van a ser 6 textos que tú vas a memorizar, ¿ok? Y eso va a ser como parte del trabajo de clase, de lo que vamos a retener. Entonces, sugerencia en la siguiente clase, si ustedes quieren traer una pequeña libretita para tomar nota, lo pueden traer. También, si quieren traer su Biblia, pueden traer su Biblia. La vamos a ocupar mucho,
¿sí? Cada clase vamos a ocupar la Biblia. Aquí tengo Biblias, pero no tengo tantas. Yo creo que tengo como 4 Biblias nada más. También pueden emplear su Biblia del celular, no hay problema, pero sí vamos a ir recurriendo a la Biblia. Por ejemplo, ahorita en este caso, para buscar Tito capítulo 2, verso 1. Si quieren abrir su Biblia y vamos a ver este texto. Aquí no se ve muy legible. ¿Quieres? Sí. A ver cómo se ve. A lo mejor se ve un poquito más. ¿Quieres darle? Tito 2:1. Ay, es que me apaga la luz. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Ok, miren hermanos, aquí tenemos ya un primer versículo importante donde Pablo le encarga a Tito que él, ¿verdad? Dice el texto, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, en la Biblia aparece esta expresión, la sana doctrina, por lo cual nosotros tenemos que empezarnos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que Pablo quería comunicarle a Tito? ¿Qué es lo que Pablo estaba mencionando como sana doctrina? La respuesta la vamos a tener en la propia Biblia, cuando nosotros escudriñemos pasajes importantes donde precisamente se vuelva una y otra vez a citar la cuestión de la doctrina. De primera mano ustedes pueden entender, aquí lo tenemos en la hoja, qué es la palabra o qué significa la palabra doctrina. Ahí vamos a llegar en un momentito, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el valor de la doctrina? Para poder nosotros conocer cuál es el valor de la doctrina, tendremos que pensar cuáles son las cosas valiosas de la vida. Puedes enlistar 3 cosas importantes en la vida y pensar por qué son importantes. Cuando hablamos de que algo es valioso, estamos hablando de su valor, pero no hablamos de su valor económico o no hablamos de su valor material, sino podemos también pensar en su valor sentimental o en el valor que tiene en cuanto para nosotros lo amamos y qué estaríamos dispuestos a dar por ello. Por ejemplo, si son nuestros hijos, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por ellos? Podríamos decir, por mis hijos yo hago todo. Podríamos decir, hasta si fuese mi propia vida, yo por mis hijos lo doy todo. Ahí encontramos el valor que tiene la familia, el valor que tienen los hijos. Entonces, igual hay diferentes aspectos. Cada uno de nosotros podríamos pensar 3 cosas que consideramos valiosas o importantes en la vida, la cual, ¿verdad?, pues trataríamos de siempre tenerlo con nosotros. ¿Para qué hacemos esa reflexión? Para que nosotros también veamos lo valiosa que es la doctrina. ¿Me van a ayudar, por favor, dando una lectura a esta hoja? Vamos a leer, empezamos desde aquí. No alcanzan a ver con la poquita de luz, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, síganme en la lectura. Ya vieron aquí el bosquejo. Este es el valor de la doctrina. La sana doctrina nos proporciona lo necesario para entenderla, ¿sí? Nos da autoridad, ¿verdad? Y nos da orden. Eso significa exposición autorizada y sistemática. Punto 2, es esencial para el desarrollo del carácter cristiano. La sana doctrina nos protege del error, por eso hay que saberla bien. Y número 4, la sana doctrina produce creyentes sanos. Si queremos ser creyentes sanos, si queremos hablar con autoridad, si queremos nosotros tener la certeza de que estamos encaminándonos bien, entonces tenemos que valorar la doctrina, ¿sí? Tomarla cada vez con un poquito más de seriedad, ¿sí? Cada vez con un poquito más de interés. La mayoría de la gente, yo me he dado cuenta, cuando yo empecé a trabajar esto, a investigar, caí en conclusión que la mayoría de la gente presume saber. La mayoría de la gente no se quiere quedar como ignorante, y la mayoría de la gente, obviamente, cuando se trata de las cosas de Dios, pues no quiere darse cuenta o abrir los ojos que realmente no se ha dedicado a investigar lo que conoce, no se ha dedicado a saber lo que sabe. Hay un pequeño como temor
Y con ese pequeño temor, evita el tener que atreverse a pensar. Pero ustedes saben, lo hemos dicho muchas veces, algo que vamos a aprender en este curso es a pensar, porque las cuestiones espirituales y las cuestiones de Dios se necesita que nosotros seamos capaces de pensar con la ayuda de Dios, de pensar y plantearnos preguntas. Simplemente con estas preguntas yo creo que surgieron más preguntas, pero las respuestas, ¿dónde están? Las respuestas están en la palabra de Dios, ¿ok? Y Dios nos va a dar las respuestas y nos va a dar el entendimiento. Nosotros tenemos que tener confianza en Dios, nosotros tenemos que tener la capacidad, ¿verdad?, de atrevernos a pensar. Venimos de una costumbre, al menos en mi caso particular, que yo fui católico desde pequeño, y donde aprendí que no podía pensar. Aprendí que si había algo que se me decía, yo no podía hablar o no podía opinar o no podía cuestionarlo. Pero aquí no se trata de cuestionar a Dios. Aquí no se trata tampoco de volvernos incrédulos. Aquí se trata de nosotros ser capaces de pensar, de reflexionar, de analizar lo que escuchamos y buscar las respuestas en la Biblia, ¿sí? Si nosotros logramos hacer esto, créanme que las cosas de Dios y las cosas de las enseñanzas van a tener cada día, vamos a seguir interesados, vamos a seguir aprendiendo mucho con respecto a las cosas de Dios. Entonces esa va a ser una de las metas que vamos a conseguir: pensar, pensar, pensar. ¿Y cómo vamos a pensar? Vamos a pensar correctamente y nos vamos a atrever a hacer las preguntas que quizás nunca nos hubiéramos atrevido a hacerlas. Atrevernos a preguntarnos y hacernos esas preguntas no es estar en absoluto, ¿verdad?, en contra de Dios. Sucede al revés. Entonces, para ese detalle les quiero decir lo que teníamos aquí en la presentación, en la página número 2, Deuteronomio 4:39. Ahí dice, ¿verdad?, la Biblia, también usamos la palabra Torah o Biblia. La Biblia nos pide reflexionar y ejercer nuestro intelecto en estos temas. Debes investigar con tu razón, entendimiento y juicio hasta que la verdad esté clara para ti y las ideas falsas desaparezcan, como está escrito. Sabrás en este día y lo implantarás en tu corazón que el Eterno, Él es Dios. Entonces este aviso se refiere a todo modo racional de investigar lo que puede ser utilizado. Dios manda, de acuerdo a Deuteronomio 4:39, que sepamos y creamos con el corazón que Él es Dios, ¿okay? Por eso es que este trabajo de doctrina, siempre ha existido el cuerpo, siempre ha existido la enseñanza, es necesaria para nosotros, y es necesaria para que nosotros indaguemos, nosotros investiguemos, nosotros averigüemos. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñar las escrituras. ¿Qué quiere decir escudriñar? Investiga, indaga, ¿verdad?, averigua. Esa es la tarea que no muchos hacen, aun cuando podemos presumir de tener una sana doctrina, ¿ok? Entonces nosotros vamos a hacer lo que a lo mejor por mucho tiempo supusimos o no hicimos. Vamos a atrevernos a hacer, vamos a estudiar, vamos a abrir la Biblia y vamos a tratar de comprender qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Están dispuestos? ¿Sí están dispuestos? Amén. Bueno, entonces concluimos con esto y la próxima clase vamos a leer las citas bíblicas. Solo vamos a darle lectura a los 3 puntos iniciales. Dice, proporciona el valor de la doctrina. La doctrina proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. La doctrina será necesaria mientras el hombre se formule las siguientes preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? La vida del hombre es un viaje a la eternidad y tiene gran importancia el que uno crea que se trata de un viaje sin destino ni significado, o que uno esté convencido de que este viaje ha sido planeado por el Creador del hombre y que tiene como destino el cielo. Punto número 2. El valor de la doctrina es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano.
Sólidas creencias desarrollan un carácter sólido, y asimismo creencias bien definidas forman también convicciones claras, bien definidas. Indudablemente es más importante vivir la vida cristiana que conocer simplemente la doctrina cristiana, pero no habría conocimiento experimental cristiano si no hubiera doctrina. O sea, necesitamos saber para poder hacer. Y punto número 3, la doctrina nos protege del error. Se dice con frecuencia que las estrellas aparecieron antes que la astronomía, que las flores existieron antes que la botánica, que la vida existió antes que la biología y Dios antes que la teología. Eso es indudable, pero el hombre por su ceguera se formó ideas erróneas de Dios, y el resultado fue el paganismo con su secuela de supersticiones y corrupción. La Biblia pone al descubierto las ideas falsas con respecto a Dios y sus caminos. Ningún camino a la perdición ha sido más transitado que el de la doctrina falsa. D.C. Hodges. Vamos a ver la definición de doctrina. Doctrina en griego es didaké, que significa enseñanza, pero esta viene de la palabra hebreo lekaj, que significa lección, experiencia, saber. Entonces, cada vez que vemos doctrina en la versión Reina Valera o en cualquier versión de la Biblia, debemos entender que estamos hablando de enseñanza. Conclusión, hermanos, la sana doctrina es la sana enseñanza. ¿Ok? Entonces debemos de pensar cuál es la enseñanza de la Biblia, o cuáles son las enseñanzas fundamentales de la Biblia que nosotros debemos de conocer bien y que están explicadas claramente en la Biblia. La próxima clase, con la ayuda del Señor, vamos a revisar estos textos bíblicos. Todos ellos hablan sobre la doctrina. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Podemos aprovechar 1, 2 minutos, 3 minutos para